Mi hermana, bendiciones, gracias por entregarnos esa antorcha encendida aquí en esta frecuencia que se llama Piedra Angular Radio. Bajo una temperatura deliciosa, ya saben que se acerca el fenómeno del Niño y no se acerca, ya está. Y estamos, yo no sé, dice los meteorólogos que estamos en 32, pero yo no sé qué piensa el pastor William de eso. Adelante, pastor William, usted que está entrando a cabina. ¿Cómo está el cielo por allá donde usted se encuentra? Muy buenas tardes, mi estimado amigo y pastor, completamente pintado de color, con un día más que brillante. Y no solo la antorcha encendida, la temperatura encendida. Sí. Pero como cada martes, contentos para poder ser ese canal de bendición a todos nuestros oyentes. Una temperatura muy, pero muy alta. Pero contentos al fin. Sí, de verdad que le damos gracias al Señor. No nos vamos a quejar por esta temperatura, es lo que el Señor nos regala. Es parte de la bendición que tenemos también de parte de Él. La semana pasada le pedimos disculpas a la audiencia. No pudimos estar, tuvimos un tema familiar y el pastor William le tocó viajar. Realmente pues las cosas no se dieron. No nos gusta faltar, pedimos excusas, pero realmente se salió de nuestras manos porque nos gusta lo que hacemos, disfrutamos lo que hacemos. El poder compartir cada semana con el cuerpo ministerial para nosotros es de suma importancia. Creemos que lo que aportamos, ese granito de arena en el reino de Dios, es fundamental para aquellos que están desarrollando un ministerio, desarrollando una labor en el servicio de Dios. Quiero recordarle que este espacio se llama Plantemos el Reino, un espacio diseñado para los ministros, un espacio diseñado para aquellos que sirven en el reino de Dios. Y sin más preámbulo, la semana antepasada, estuvimos hablando acerca de sostenibilidad y multiplicación. Ese es el tema general que hemos venido trabajando en el mes de mayo. Y el punto que correspondía era discipulado, la fábrica de la iglesia. Nos gusta colocarlo en contexto, cosa de que usted pueda, si está anotando, llevando notas al respecto, pueda hacerlo con ese orden. Hoy queremos hablar acerca de algo que tiene que ver la multiplicación celular y los grupos de impacto. Le decía internamente al pastor William, este es un tema delicioso que hemos venido manejando él y yo durante algunos años y de verdad que cuando hablamos de este tema para nosotros es muy rico. Sobre todo porque entendemos que desde el principio de lo que tiene que ver la iglesia primitiva, es un referente demasiado poderoso para la iglesia en cualquier contexto, en cualquier lugar donde se encuentre. Y es por eso que hoy precisamente vamos a tratar eso, acerca de la multiplicación celular y los grupos de impacto. Entendiendo también que tenemos que descentralizar la gloria para conquistar territorio. Y cuando estamos hablando de descentralizar, es que no puede ser en el edificio, no todo puede ser en el lugar que llamamos templo. El campo de acción, el campo de trabajo está afuera. Y es allí donde nosotros queremos desarrollar este tema de hoy, que entendemos es de vital importancia para los que están plantando iglesias, sobre todo para este grupo de personas, los plantadores de iglesias.
los que están enfocados ahora mismo en crecimiento, que están preocupados. Bueno, quiero decirles que este programa es para usted y que sé que va a ser de mucha bendición. Vamos a manejarlo en tres temas, en tres subtemas, perdón, hoy. Tres puntos principales para que podamos ir como que desarrollando la temática de manera muy, muy ordenada. Lo primero que queremos, el pastor William y yo, hoy hablar con ustedes en lo que tiene que ver la multiplicación celular, es precisamente la iglesia de Dios tiene dos alas. Y esas dos alas son el templo y la casa. El edificio y las casas. Decir las casas, estamos hablando de las reuniones que podemos hacer de grupos pequeños fuera del edificio. A eso nos estamos refiriendo. Y en otras ocasiones hemos hablado acerca de la cantidad de ministerios que están enfocados en el tema de los grupos pequeños. Pero hoy no vamos a centrarnos a hablar del trabajo que ellos hacen. En un momento determinado vamos a tocar algún ejemplo de una iglesia representativa. Y para mí la iglesia más representativa en grupos pequeños, en lo que tiene que ver en el contexto moderno de la iglesia, tuvo que ver con el pastor Cho en Corea del Sur y el legado que él dejó a ese ministerio. El crecimiento orgánico ocurre cuando la iglesia deja de ser un edificio y se convierte en una red. Ahí comienza la estrategia. El ala del templo es donde celebramos, donde está la visión corporativa, donde nosotros podemos vaciarnos en el sentido de la estructura de lo que es el ministerio, de lo que es la iglesia, de lo que es el sistema de la iglesia como tal. Pero el ala de los grupos pequeños, el ala de las células como tal, es donde ocurre el verdadero pastoreo y la verdadera multiplicación. Y el pastor William y yo no estamos desconociendo en ninguna manera que pueden haber otras formas de evangelizar, pero nos trasladamos, como lo decía al principio, a la iglesia primitiva, y ahí precisamente, ahí en la iglesia primitiva vamos a encontrar el patrón que nosotros estamos sugiriendo como portal de crecimiento. Esas dos alas, el ala del edificio donde se desarrolla una visión, donde se desarrolla un proceso, donde podemos dar formación, pero está el ala estratégica, el ala que nos va a permitir penetrar, llegar a otros lugares, a otros territorios, a otros pensamientos, lo cual el edificio no vamos a estarlo moviendo de un lado para otro, pero el ejército que va a ese edificio sí podemos hacerlo. Y para eso, ya le doy la palabra al pastor William, estamos hablando de penetración territorial. Eso de penetración territorial es el reino de Dios que nos va a permitir se plante en los barrios, se plante en los lugares de trabajo, se plante en las universidades. Es la estrategia de infiltración del reino en la cultura. O sea, Dios se ideó, el plan del Señor Jesús en la tierra fue infiltrarse de una manera en las casas para de esa manera establecer un poderío satelital. O sea, no está en el punto del templo, sino que se va a mover a través de todos los agentes que hacen parte de esa identidad y de ese proceso. Por eso es que estamos hablando acerca de esta penetración estratégica. Las células llegan, los grupos llegan donde usted no puede llegar.
donde el edificio no puede llegar. Ahí llega la célula, a la universidad, al trabajo, al colegio, a la cuadra, bueno, a los lugares donde usted no puede trasladar el edificio. Ahí llega el grupo pequeño, ahí llega la célula haciendo la labor del reino de Dios. Y recordábamos hace un rato al pastor Choquichó, que demostró que la única manera, la única forma de pastorear a miles de individuos era a través de grupos pequeños. Y él tenía un tope, que era que cada grupo tenía alrededor de 10 personas, era el máximo. Y eso no descentralizaba la iglesia. Eso no disminuía el trabajo de la organización como tal, de la estructura, no, de ninguna manera. Sino que por el contrario, el poder distribuir la gente en tantos lugares le daba a él la capacidad de poder multiplicarse y de ser influencia en medio de todos los lugares donde él tenía esa influencia. Y estamos hablando de una iglesia que llegó a tener 1 millón de creyentes. No había un techo que pudiera detener el proceso. Entonces mire la importancia de los grupos pequeños. Mire la importancia que tiene dentro del trabajo ministerial. No estamos hablando de otra cosa. Si usted ha desestimado, y por eso es que ya te doy la palabra, pastor, mira, si usted ve que hay tanto tropiezo para que la gente salga a los grupos pequeños, a la evangelización y a eso, tiene que ver el trabajo que eso como tal hace en el reino contrario, en el reino adversario, porque es demoledor. Es demoledor el trabajo que la iglesia hace a través de los grupos pequeños. Por eso hay tanto obstáculo para que se pueda establecer programas de trabajo bien organizados, donde la gente esté involucrada para hacer grupos pequeños y alcanzar sus áreas de influencia. Ahora sí, pastor, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Hace unas semanas atrás estábamos hablando con respecto a, y yo tocaba el punto de que la iglesia viene orando un poco mal, en el sentido cuando nos referimos al crecimiento de la iglesia. Por lo regular siempre oramos para que el Señor mande almas a la iglesia y para que la iglesia crezca. Pero cuando vamos a las Escrituras, Dios nunca nos dice que oremos para que la iglesia crezca. Pero sí nos pide el Señor que oremos por obreros para su mies. Y nosotros, de una manera equívoca, oramos por la mies y no por los obreros de la mies. Y aquí entonces parte esta diferencia, porque tú hablabas de 2 salas. Una que es el templo, el lugar de reunión, y otras que son las casas. ¿Quiénes son los que van para las casas? ¿Quiénes son los que estarán enfrente de las casas? Los obreros. Entonces, cuando la oración parte equívoca, se rompe el proceso. Porque estos son eslabones que nos unen, eslabones que nos van a llevar al crecimiento. Entonces, cuando mi oración inicia mal, en pedir mies y no pedir obreros a la mies, entonces no tendré gente para que vaya a las casas. Y la segunda ala, que es los hogares, entonces no se va a ejercitar. Y si un pájaro solo tiene un ala, no va a volar bien, porque las 2 alas son equilibrio. 2 alas significan equilibrio. Cuando usted va al mar o observa los pájaros, cómo abren sus alas y van llevados por el viento, controlados por sus alas, uno dice, wow. Pero si es una de esas alas se corta, el pájaro comienza a rebotear en el aire y no va a tener equilibrio. Entonces, cuando parto mal de una oración, el eslabón se rompe. Ahora bien, no hay equilibrio. Lo segundo es poder mirar, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero es mirar la iglesia primitiva.
ver cuál fue el problema que generó la persecución. Precisamente fue la comodidad de la iglesia. Todos tenían las cosas en común, qué ambiente chévere, un ambiente koinonía hermoso, no había necesidad, wow, un ambiente que todos querríamos, pero no era el ambiente de Dios y no era lo que Dios quería. Esa comodidad envió el Señor, levantó a un Nerón y los comenzó a esparcir en persecución. Esos creyentes que tuvieron que salir a veces con lo que tenían y no recoger nada y tuvieron que dejar muchas cosas tiradas, pero a dónde iba, comenzaron grupos pequeños en los hogares y ahora comienza un crecimiento y siempre nos ven como ese ente, pero cuando nos introducimos donde ellos y comenzamos a hacer la obra como hizo la iglesia primitiva desde las casas, porque cuando nosotros miramos dónde comenzó la iglesia gentil, en la casa de Cornelio, cómo inició la casa de Filipos o la iglesia de Filipos, comenzó en Hechos, cuando Pablo se ganó a Lidia, se ganó a la bruja y se ganó al carcelero en una casa. Ahí comenzó la iglesia de Filipos. De manera que cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta y le vamos a dar una importancia a las casas. Ahora, mi casa está rodeada de casas que llamamos vecinos. Y todos en nuestra congregación, todos tienen vecinos. Absolutamente todos tenemos vecinos. Más en estos países latinos es un poco más fácil por la cultura, pero todos tenemos vecinos. Y cuando nosotros logramos penetrar el reino a través de un grupo que llamamos pequeño, otros llaman célula, otros lo llaman como quieran llamarlo, estamos introduciendo el reino, porque hay gente que nunca va a querer ir a una iglesia, pero sí va a querer ir a la casa de Alberto, o a la casa de Pedro, o a la casa de Juan. Y es allí donde nos penetramos como ellos. De manera que para terminar mi intervención, puedo mirar en los eslabones. Cada eslabón me lleva a algo. En este caso, cada eslabón me lleva a un crecimiento, cada eslabón me lleva a ver una multiplicación. Pero si hay un eslabón se quiebra, entonces no veré el resultado que yo quiero ver. De manera que tenemos que ir al principio, pastor. ¿Y cuál es el principio? El principio es grupos pequeños. Algunos lo llamarán casa de esperanza, otros lo llamarán célula, otros lo llamarán el nombre. Aquí el nombre es una forma, no importa el nombre. Pero si la primera iglesia primitiva, la iglesia de los gentiles y la iglesia de los Nuevos Testamentos comenzaron en casas, porque eso sostiene, eso quiere decir que ese es el modelo que funciona. Adelante. Sí, extraordinario lo que acabas de decir, porque precisamente nos evoca al inicio de las cosas y que nada sucede porque sí, ni todo es accidental, sino que hay propósito. El Señor justifica esa persecución para dar cumplimiento a una especificación que Él había hecho de su iglesia, lo que debían hacer, de qué manera tenían que proceder. Y bueno ese apunte que acabas de hacer sobre las casas, porque efectivamente, y es increíble que ese modelo se haya llevado por 300 años. 300 largos años la iglesia creció en medio de persecuciones, en medio de limitaciones, en medio de privaciones, de tantas cosas, creció la iglesia y nada pudo detenerla. Y los apóstoles y los padres de la iglesia, que se le llaman los que fueron posteriores a los apóstoles, guardaron esa línea. Bastó el año 325, que ya sabemos lo que pasó con el encierro de Constantino, y la iglesia se desvió un poco. Ahora bien,
mirando lo que se está planteando, podemos ver como si hubiese una rivalidad, y lo voy a plantear de esta manera: multiplicación versus división. Y aquí planteamos la salud del útero de la iglesia. Algunos ven los grupos como amenaza, ven los grupos como un problema, donde si hacemos un grupo, eso va a generar un conflicto, va a generar divisiones, la gente se va a ir, se va a autoproclamar, no van a querer obedecer. Yo creo que la multiplicación de grupos pequeños no es el producto, el resultado de un conflicto. Creo que por el contrario, sino es la saturación de la vida de Dios en la iglesia. Es lo que creo. Cuando un grupo pequeño es sano, naturalmente da a luz a un nuevo grupo. O sea, es el orden natural. Y ahora voy a explicar algo al respecto. Y eso tiene que ver con lo que es el órgano, el organismo humano. Los seres humanos, todo lo que respira, todo lo que tiene vida en el globo terráqueo, tiene un proceso. Y ese proceso, dentro de lo normal, está multiplicarse. Eso es lo normal. Lo anormal es no hacerlo. Lo normal es crecer, es desarrollarse. Eso es lo normal. Lo anormal es no hacerlo. Y conozco de primera mano congregaciones con este tipo de conflicto que se rehúsan. Porque, bueno, llegaron un momento de una explosión y tuvieron un stock de gente, se vuelven influencia, no hay nadie en alrededor, no hay otras congregaciones, se vuelven determinantes de alguna manera. Sin embargo, tú sabes y yo sabemos, y los que están en sintonía saben, que el mundo no se detiene, que el mundo va creciendo, el universo va creciendo y se va expandiendo. Primero porque el Dios que lo creó precisamente es de movimiento, no es de estancamiento. Y el poder ver un grupo pequeño como una amenaza y colocarlo como obstáculo o como, digámoslo, como norma para no ver divisiones, es el otro extremo precisamente de lo que no se debe hacer. Es una forma contraria de llevar la contraria a lo que Dios ha establecido. Porque Dios ha determinado que su iglesia crezca, que su iglesia desarrolle, que su iglesia avance. Entonces, no puede ser este el pretexto, porque me da miedo que si envío al líder y ya tiene 10 personas, entonces ese líder me va a dar golpe de estado, y si tiene